¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Bueno, vamos a trabajar ahora lo que corresponde pues a la filosofía antigua, ¿ya? Vamos a recordar a los diversos filósofos que tenemos acá, ¿no? Monstruos pues de la filosofía que van a ser recordados hasta el día de hoy, ¿ya? Eh, Vamos a hacerlo por partes. Acuérdense pues que la filosofía antigua se divide en dos grandes bloques, ¿no? Filosofía antigua griega y en filosofía helenístico-romana. A su vez, la filosofía antigua griega se divide en tres periodos, que son el periodo cosmológico, el periodo antropológico y el periodo ontológico, no también llamado sistemático o de las grandes filosofías sistemáticas. En el periodo cosmológico, la finalidad fue hallar el origen del mundo, al que también le llamaron Arjé o Arché, ¿sí? En el periodo antropológico, la finalidad fue conocer al hombre. Y en el periodo ontológico o sistemático, acá van a surgir las ciencias particulares. Los filósofos como Platón y Aristóteles van a abarcar gran cantidad de temas, pero también van a buscar separar las ciencias de la filosofía. ¿Sí? Ya vamos a desmenuzar cada uno de estos periodos. En la filosofía helenístico-romana, los temas centrales, acuérdate que fueron la moral y la felicidad, ¿no? Acá van a aparecer corrientes importantes como el estoicismo, hedonismo, eclecticismo, entre otros. ¿Sí? Vamos a recordar el primer periodo que es el periodo cosmológico. En el periodo cosmológico, o también llamado presocrático, materialista, mecanicista o dialéctico, vamos a tener 5 escuelas filosóficas que aparecen allí en el recuadro, que son la escuela jónica, la escuela eleática, la escuela pitagórica, la escuela polista y la escuela atomista. En cada una de estas escuelas existen filósofos que tenemos que recordarlos, tenemos que saber. La primera escuela, que es la escuela jónica, también llamada milesiana, de los primeros físicos, escuela naturalista o escuela monista, acá van a aparecer filósofos como Tales de Mileto. No te olvides que él aseguraba de que el arjé, acuérdate que el arjé era el origen del mundo, Tales de Mileto aseguraba de que el arjé estaba en el agua y él va a ser considerado el primer filósofo, porque fue el que hizo el paso del mito al logos. Anaxímenes va a decir que el arjé estaba en el aire. Anaximandro dirá de que el arjé estaba en el apeirón. Entiéndase por apeirón una sustancia indeterminada, infinita, ilimitada, que según Anaximandro esta sustancia infinita recorría el universo creando cosas, como una especie de deidad, ¿no? Que originaba las cosas. Ese era el apeirón. No olvidemos también que Anaximandro va a ser considerado el precursor del evolucionismo. Anaximandro aseguraba que el hombre provenía de los peces. También hay que recordar que Anaximandro fue el primero en utilizar el término arjé o arché. Heráclito, conocido como el oscuro o el melancólico, porque la gente se le hacía difícil de entender sus ideas, ¿no? Decían que las ideas de Heráclito no eran claras, eran oscuras, ¿no? Básicamente porque Heráclito dio la teoría del devenir. ¿Qué dice la teoría del devenir? Dice de que un hombre no se baña 2 veces en las mismas aguas de un río. ¿Y por qué un hombre no se baña 2 veces en las mismas aguas de un río? Porque todo siempre está cambiando, decía Heráclito, ¿no? Todo cambia, todo fluye, todo está en movimiento. Ahorita te metes a bañar en las aguas de un río, dentro de una hora vuelves a tener calor, te vuelves a meter y ya no son las mismas aguas, ¿no? Porque todo está en movimiento, todo fluye, todo cambia, ¿no? Es más, Heráclito decía, lo único constante es el cambio. La gente le decía, oye, ¿qué? Lo único constante es el cambio. O sea, tú sabes que lo constante es lo que nunca cambia. O sea, tú me estás diciendo que lo único que nunca cambia es el cambio. Sí, decía. No le entendían lo que él quería decir. Él quería asegurar, pues, de que el cambio siempre existía, de que nada se mantiene estático, de que todo fluye, todo está en movimiento, todo cambia. ¿Ya? Esa es la teoría del devenir. Y Heráclito aseguró de que el arjé estaba en el fuego. ¿Ya? Heráclito dijo de que el arjé estaba en el fuego. Ahora, en la escuela eleática tenemos a Parménides de Elea y a Zenón de Elea.
Parménides de Elea, conocido como el Terrible, tanto Parménides como Zenón aseguraban de que el arjé estaba en una razón inmutable, es decir, de que las cosas no cambiaban. Con esto, pregunto, ¿a qué filósofos se estarían oponiendo? Se estarían oponiendo, pues, al famosísimo Heráclito, ¿no? Mientras que Heráclito decía de que todo estaba cambiando, de que todo estaba en movimiento, Parménides y Zenón, pues, aseguraban más bien de que las cosas tenían una razón inmutable, ¿no? De que las cosas no cambiaban. Recordemos de que Parménides nos dice la famosa expresión, una y la misma cosa es el ser y el pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que Parménides se planteaba la pregunta, ¿no? ¿Dónde está el ser? ¿El ser está donde está el cuerpo o el ser está donde está el pensamiento? De repente tu cuerpo está ahorita acá frente a la computadora, pero tu mente está en el hospital, ¿no? A tu hermana le están haciendo una cesárea, está dando a luz a tu sobrinito, que es el primer hijito de tu hermana, y tú estarás con la pensarona, uy, ojalá que todo salga bien, que la operación salga bien, que mi hermana no se contagie el COVID allá, que mi sobrinito nazca bien chévere, todo bacán. Tu cuerpo está acá, frente a la computadora, pero tu pensamiento está en otro lado. Entonces Parménides decía, ¿en dónde está el ser? ¿El ser está donde está el cuerpo o el ser está donde está el pensamiento? Según Parménides, el ser estaba donde estaba el pensamiento, ¿no? Por eso es que él decía, una y la misma cosa es el ser y el pensar, ¿ya? Zenón de Elea, también acuérdate que dio la paradoja de Aquiles y la tortuga, y acuérdate también que Parménides fue el primero en hablar de la existencia de dos mundos. Aunque la teoría más famosa de los dos mundos la dio Platón, ¿no? Que ya ustedes la van a repasar, ¿ya? Pitágoras de la ciudad de Samos decía de que el arjé estaba en los números y en las figuras geométricas. No te olvides que Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo y de que Pitágoras fue el primero en utilizar el término filosofía como amor a la sabiduría, ¿no? Pitágoras decía que algo tan perfecto, extraordinario como el universo tuvo que haber tenido su origen en los números, ¿no? Pitágoras de Samos, famoso filósofo de la antigüedad, gran matemático, ¿no? Nosotros hemos llevado en el colegio pues el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Es que antes los filósofos dominaban todas las ramas del conocimiento humano, ¿no? Un filósofo entraba pues en matemática, en física, en biología, etcétera, ¿no? ¿Ya? Así eran los filósofos de la antigüedad. Eh, no te olvides que los pitagóricos, más que una escuela filosófica, eran una especie de secta religiosa, ¿no? A Pitágoras lo admiraban como si fuera una deidad, ¿no? Como si fuera un ser superior, ¿no? Es más, para los pitagóricos, para los seguidores de Pitágoras, algo era verdad por el solo hecho de que lo decía Pitágoras, ¿no? Ellos empleaban la famosa frase Magister Dixit, ¿no? Que significa si el maestro lo dice. Para ellos, si es que algo lo decía Pitágoras, pues ya era verdad, ¿no? Magister Dixit, ¿no? O si el maestro lo dice. Empédocles, conocido como el inmortal, decía que la muerte no existía, ¿no? Y para demostrar que la muerte no existe, se metió al cráter del volcán Etna, ¿no? Y hasta ahorita no sale, ¿no? Según Empédocles, el arjé estaba en 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Para Empédocles, en el mundo habían dos grandes fuerzas, que eran el amor y el odio, y que se iba a acabar con el odio, con la discordia en el mundo, cuando se unan los 4 elementos, ¿no? Agua, tierra, fuego y aire. ¿Ya? Eso es lo que decía Empédocles. Y para cerrar este recuadro, Leucipo y Demócrito decían que el arjé estaba en los átomos. No te olvides también de que Genófanes dijo de que el arjé estaba en la tierra y que Anaxágoras dijo de que el arjé estaba en las semillas, o también llamadas partículas, o también llamadas homeomerías, ¿no? Homeomerías. ¿Ya? Bien, entonces este es el periodo cosmológico. Acá los filósofos se preocuparon por conocer el origen del mundo, ¿no? Dentro de las múltiples cosas que hicieron, se centraron en hallar el elemento ordenador de todas las cosas, el arjé. Bien, pasamos al siguiente periodo, que es el periodo antropológico. Y acá vamos a tener la figura del gran Sócrates de Atenas,
y de los sofistas. Sócrates, conocido como el fauno por su extraordinaria fealdad, ¿no? Ya lo hemos visto. También le llamaron el no solitario porque decían que él nunca andaba solo, él siempre andaba rodeado de personas que lo escuchaban y siempre iba acompañado de sus mejores discípulos. También le llamaron el partero de ánimas, ¿no? Porque Sócrates fue hijo de una partera llamada Fenerete y de un escultor llamado Sofronisco, ¿no? Y él siempre estuvo muy pegado a su mamá, ¿no? Su mamá era una partera. En esos tiempos, pues, los que asistían a las mujeres parturientas, o sea, las mujeres que iban a dar a luz, no eran pues obstetras como ahora, ¿no? Ginecólogos, ¿no? En esos tiempos, los que asistían a las mujeres en la labor de parto eran las parteras, ¿no? Y Sócrates, su madre era una partera llamada Fenereta. Y Sócrates decía, mi madre trae al mundo personas, yo traigo al mundo ideas. Y esas ideas las traía a través de sus métodos, ¿no? Su método principal fue el diálogo. Y dentro del diálogo se encontraba la mayéutica y la ironía, ¿no? La mayéutica, que era conocido como el arte de parir ideas, ¿no? Fue su método constructivo, que consistía en la pregunta incesante, ¿no? Sócrates tenía el discípulo pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando el discípulo no sabía o se equivocaba en la respuesta? Ahí Sócrates empleaba la ironía, ¿no? Se burlaba, ponía al desnudo la ignorancia humana, ¿no? Los famosos métodos socráticos, la mayéutica y la ironía. Sócrates no tuvo un lugar de enseñanza definido. Sócrates enseñaba en lugares públicos, en plazas, en parques, en las calles. No escribió obras, pero sí dejó frases muy famosas, Sócrates, ¿no? Como por ejemplo, solo sé que nada sé, conócete a ti mismo, habla para conocerte, la virtud conduce al bien y la ignorancia al mal, entre otras más. Ahora, nos han preguntado en los exámenes de admisión, ¿cuál es la frase socrática que no es propia de Sócrates, sino que Sócrates la encontró en el templo de Apolo y la usó tanto y la hizo tan conocida que hasta el día de hoy muchos identifican a esta expresión como una frase socrática? Esa es conócete a ti mismo, ¿no? La encontró en el templo de Apolo, en la antigua ciudad de Delfos, donde supuestamente estaba el ombligo del mundo, ¿no? Para los griegos ahí estaba el ónfalo, ¿no? El famoso ombligo del mundo, así como para los incas era el Cusco, ¿no? El ombligo del mundo, ¿no? Según cuenta la mitología incaica, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Un de la vara, Manco Cápac ahí en el Cusco, en el cerro Guanacauri, ¿no? El ombligo del mundo. Para los griegos, el ombligo del mundo, el ónfalo, ¿no? Quedaba acá en esta ciudad de Delfos, en el templo de Apolo. Y ahí estaba la inscripción, conócete a ti mismo, ¿no? Onócete ipsum, ¿no? Que es una expresión que empleó Sócrates y la hizo universalmente famosa. Sócrates, acuérdate que es el padre de la ética y la finalidad de Sócrates es conocer al hombre y lograr el perfeccionamiento del hombre a través de la moral, ¿no? Eso es lo que buscaba Sócrates. Sócrates va a ser un monoteísta y esto va a ir en contra de las autoridades y los gobernantes griegos, motivo por el cual le hacen un juicio a Sócrates y lo acusan de 4 cargos. Lo acusan de subversivo, o sea, prácticamente un terrorista, de sodomita, ¿no? Homosexual, de corruptor de la juventud y de crear nuevos dioses, ¿no? Y es condenado por el Tribunal de los 500 a muerte, ¿no? Lo condenan a muerte, a beber la cicuta. Y antes de morir, Sócrates da un último discurso, ¿no? Que es acerca de la inmortalidad del alma. Le conceden esta gracia de reunir a su gente más cercana, a sus familiares, a sus amistades, a sus mejores discípulos, y dar el último discurso, que fue sobre la inmortalidad del alma, el bueno de Sócrates. Los sofistas, ¿no? También pertenecieron al periodo antropológico, y los sofistas eran como, digamos, los sabios de la época, ¿no? En estos tiempos, incluso filósofos de la talla de Sócrates, en su juventud, en sus inicios, quisieron pertenecer a este grupo de los sofistas, y que los sofistas eran filósofos impactantes, ¿no? Es que eran chamullerazos, ¿no? Y la palabra sofista significa sabio, ¿no? Sofo significa sabiduría.
Entonces, en un principio consideraban a los sofistas como los sabios de la época, ¿no? Pero ya después se dieron cuenta de que los sofistas no eran sabios, sino que eran pseudo sabios, ¿no? De que su saber no era grande, sino que más bien era un saber minúsculo, que aparentaban saber más de lo que en realidad sabían, ¿no? Y Sócrates más bien se aparta de los sofistas y se convierte en su gran opositor, ¿no? Los sofistas entonces después van a ser conocidos como los pseudo sabios. Fueron los primeros que cobraron por enseñar, ¿no? Menos mal. Fueron los primeros que cobraron por enseñar filosofía, ¿no? O sea, fueron los primeros docentes profesionales. ¿Y qué enseñaron? ¿Te acuerdas? Enseñaron la retórica. ¿Y qué es la retórica? Es el arte de la persuasión, es el arte de convencer a través de la palabra, es el arte de convencer hablando bonito, ¿no? Esa es la retórica. Fundaron el concepto de cultura, les interesaba formar líderes políticos, fueron hábiles haciendo monólogos y discutiendo, todos los sofistas fueron escépticos, y dentro de los principales sofistas tenemos a Eutidemo, Hipías, Pródico y principalmente Protágoras y Georgias, ¿no? O Georgias, como le quiera llamar. Protágoras y Georgias, todos los sofistas fueron escépticos. Protágoras fue un escéptico relativo, Georgias fue un escéptico absoluto. Protágoras, no te olvides, dio la teoría de la homomensura, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Y Georgias o Gorgias decía, nada existe, ¿no? Si existe, no se puede conocer, y si se puede conocer, no se puede comunicar, ¿no? Eso es lo que dice eh, Gorgias. Y bien, entonces con esto hemos repasado los dos primeros periodos de la filosofía antigua griega, el cosmológico y el antropológico. Como siempre, un placer. Nos vemos en el próximo vídeo.